Según nuestro último informe sobre el estado de los derechos sociales en Cuba, el 89% de la población cubana vive en la extrema pobreza, agobiada por la crisis alimentaria, por los apagones, por la escasez de medicinas y por un largo etcétera. Pero para hacer estos estudios, cuando preguntamos cuál es el sector de la población más afectado por la crisis y por la extrema pobreza en Cuba, la mayoría de la gente nos dice los adultos mayores, los ancianos, las abuelitas, los abuelitos, los pensionados. Por eso no nos equivocamos y creo que vamos en la misma línea con nuestros colegas, que cuando queremos decir o nos preguntamos cuál es el rostro de la pobreza en Cuba, es el rostro de un adulto mayor. Es el rostro de un jubilado, un pensionado que tiene que vivir con una pensión equivalente a 1.500 pesos cubanos, que son en torno a 4 o 5 dólares, en un país donde un cartón de huevos o un kilo de leche en polvo cuesta más que 1.500 pesos cubanos. ¿Cuál es el perfil del adulto mayor en Cuba? Según nuestros dos últimos estudios de los derechos sociales, el perfil del adulto mayor lo podemos resumir y lo leo rápidamente. Si consideramos esa franja que está entre 60 y 69 años, casi el 70% tuvo que privarse de al menos una comida diaria, el 70%. El 38% no pudo conseguir medicamentos, los medicamentos que necesitaban por la escasez o por los altos precios. Solamente el 1% lo consiguió en las farmacias estatales. De hecho, el 21% tomó medicinas vencidas, el 21%. El 91% vive por debajo del umbral de la pobreza. Recordemos que el umbral general lo ubicamos en el 89%. Pero si analizamos la franja de los adultos mayores superiores a 70 años, la cosa es peor. Son los más solitarios si tenemos en cuenta el número de personas por hogares. El 79% de los mayores de 70 tuvieron que privarse de al menos una de las 3 comidas diarias. El 43% no pudo conseguir las medicinas que necesitaban. El 38% necesitó ayuda de los familiares y amigos para cubrir sus gastos de salud. El 94% vive en la extrema pobreza. Recordemos que el umbral general nacional está en el 89%. La cuarta parte de los ancianos vive en casas en peligro de derrumbe. La media está en el 15%. El 23% carece de suministros de agua. No es que le vaya un día o 2 o 3 como a una parte de la población, sino que nunca tienen agua. Son quienes menos remesas familiares reciben. Este es, en resumen, el diagnóstico de los adultos, el perfil social de la pobreza y de los adultos mayores en Cuba. Ahora, no podemos terminar sin hacer referencia a los adultos mayores que se encuentran en las cárceles, especialmente aquellos que son privados de libertad por motivos políticos y de conciencia. En un estudio que hicimos hace un año, que lo enviamos a la ONU, contamos que al menos se le violaban 16 normas de las reglas Mandela, que de hecho conciben que cada recluso o que las autoridades penitenciarias debían tener en cuenta la realidad de cada sector de reclusos y tener en cuenta a los más vulnerables. Se le violan a estos reclusos, especialmente a los que son presos por motivos políticos y conciencia, innumerables derechos. Está el caso de Félix Navarro, de 71 años de edad, que tiene medidas cautelares de esta comisión y que ha sido nuevamente declarado prisionero de conciencia por Amnistía Internacional. Félix Navarro es diabético, tiene varias enfermedades, tuvo COVID 2 veces y además carga con la cruz del sufrimiento de que tiene a su hija joven injustamente presa, porque los dos no cometieron ni actos violentos ni delitos que merecían estar en la cárcel. Es una situación injusta. Y como Félix Navarro hay otros. Hay un adulto mayor, Miguel Díaz Bauzá, de 81 años, lleva 30 años encarcelado. Nada de esto
obedece a una lógica de la justicia, pero peor, nada de esto obedece a una lógica de la humanidad. Finalmente, quiero señalar rápidamente sobre los prisioneros de conciencia que hoy hay un grupo importante del presidio histórico cubano y de la Primavera Negra de 2003, que hoy sufren infinidad de padecimientos por las condiciones de tortura, de tratos crueles y degradantes que sufrieron en las cárceles cubanas, que en algún momento merecen una reparación. Finalmente, creemos que hay que redoblar las exigencias para que se reconozca la libre asociación, y más en el contexto que se ha detallado aquí hoy. Hay decenas de grupos, iglesias independientes que no pueden realizar a plenitud su labor humanitaria en favor de los más pobres y necesitados debido a la vigilancia, a la represión o a la negación de personalidad jurídica. Esto es éticamente inaceptable, máxime cuando el Estado es probadamente ineficiente. Muchas gracias.